Hola a todos los amigos que accedéis a este vídeo. Incluimos el tercer capítulo de estos coloquios de VIH que venimos celebrando en los últimos meses con el patrocinio científico de SAE, que lógicamente agradecemos encarecidamente. En este tercer coloquio vamos a tratar el envejecimiento en la infección por VIH. Como en otras ocasiones, el coloquio será moderado por el doctor Antonio Rivero, a quien paso a saludar. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Antonio. Muy bien, y por mí mismo. Todos los que atendemos a los pacientes infectados por VIH sabemos perfectamente que nuestros pacientes más antiguos, los nuevos son bastante jóvenes, pero nuestros pacientes más antiguos se están haciendo mayores. Y además, la propia infección por VIH acelera el proceso de envejecimiento. Esto hace que el enfermo infectado por VIH presente más precozmente que el resto ciertas comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares, los trastornos neuropsiquiátricos, enfermedades renales, osteoporosis, etcétera, etcétera. Y además que se desarrolle no solo comorbilidades, sino también fragilidad. La fragilidad aparece antes en los enfermos infectados por VIH. Esto lleva a que nuestros enfermos estén cada vez más polimedicados y requieran una atención sanitaria multidisciplinar que plantea nuevos desafíos. Bien, pues para tratar estos temas tenemos aquí a dos reconocidos especialistas andaluces de infección por VIH, el doctor Javier de la Torre. En la primera parte de este coloquio nos va a hablar del envejecimiento en general en el enfermo infectado por VIH, y en la segunda parte el doctor Marcial Delgado tratará el tratamiento antirretroviral en el paciente mayor. El doctor Javier de la Torre del Hospital Costa del Sol necesita muy poca presentación. Tiene una persona perfectamente conoce el campo del VIH en España. Tiene una enorme experiencia asistencial e investigadora en la infección por VIH y es además en la actualidad el director del Plan Andaluz de VIH, SIDA e ITS, ¿no? Por lo que es un conocedor en profundidad del tema que va a tratar. Yo no voy a atender más y le paso ya el testigo al doctor de la Torre, que nos va a hacer su presentación, que se seguirá luego de un coloquio del que participaremos Javier, Antonio y yo. Cuando quieras, Javier. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Juan Antonio y a Antonio que hayan contado conmigo para este tema que nos tiene hoy, que es el envejecimiento, del cual voy a dar una visión particular, sin entrar nada más que en los temas de generalidad. Y agradecer también a Avi que haya hecho posible y soportado esta actividad y me haya soportado a mí también para esta sesión de esta tarde. La verdad es que el tema del envejecimiento, como os decía, es un tema apasionante, ¿eh? Y de hecho, recientemente salió en la prensa cómo ya tenemos el paciente Lisboa. El paciente Lisboa es el primer hombre que llega a los 100 años con VIH, y aquí tenemos la foto, de forma que esto ya va a dejar de ser una anécdota, porque nuestros pacientes, nuestras personas que viven con VIH de nuestras cohortes, están envejeciendo. Fijaros si es importante el tema, que los americanos y los CDC tienen un día para hablar del envejecimiento de los pacientes VIH, que es el 18 de septiembre. Esto es lo que yo un poco quiero comentar con vosotros, que son los temas de los cuales vamos a hablar esta tarde. Unos cuantos datos de epidemiología, de lo que es el envejecimiento en las personas con VIH. ¿Cómo afecta el envejecimiento? Yo creo que hay tres aspectos claves: las comorbilidades, el tema de la fragilidad y la polifarmacia y todo lo que ello conlleva. Y por último, no vale con quedarnos con los pacientes nos están envejeciendo, sino tenemos que ir a algo más. ¿Qué más podemos hacer? Intentaremos atisbar de que podemos hablar de un nuevo modelo a la hora de manejar esta problemática y estas personas. Fijaros, porque la OMS define el envejecimiento desde un punto de vista biológico como la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que nos lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente a la muerte. Me gusta mucho este esquema de Chu sobre cómo ha ido la infección por VIH. Tuvimos una primera etapa hasta el año 96, que era una crisis sanitaria sin tratamiento, con enfermedades oportunistas. Yo suelo decir que era una época en la que se nos morían la mayoría de los pacientes y donde fundamentalmente teníamos una atención hospitalaria y mucho cuidado paliativos. A partir del año 96 disponemos ya del tratamiento antirretroviral de alta eficacia y coincidiendo con ello ya tenemos nuevos tratamientos
También es verdad que a veces eran tratamientos complejos, con toxicidad, con resistencias, con muchas pastillas, y ahí despunta la figura del especialista del VIH, que es el que lleva todo el control y todo el manejo. Fijaros porque el tratamiento ha llegado a cambiar espectacularmente lo que es la historia natural del VIH, y en esta gráfica veis cómo desde el año 95 hasta el año 2010, cómo ha ido aumentando la eficacia del tratamiento y cómo ha ido incrementándose el porcentaje de pacientes que consigue tener una carga viral indetectable. De forma que, si os fijáis en esta gráfica, que habla de personas con 20 años, cómo progresivamente, con la mejora de los tratamientos, se ha ido incrementando el número de años que tiene de expectativas vivir una persona con VIH, que ya se acerca, por no decir que roza, lo que sería la expectativa de vida de una persona que no tiene el VIH. Pocas intervenciones en la historia de la medicina han sido más relevantes, más impactantes sobre el endpoint más duro, que es mortalidad, como es el tratamiento antirretroviral en los pacientes VIH. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del envejecimiento? Pues también está bien que nos pongamos de acuerdo. Y la verdad es que se llegó por consenso en este artículo de nuestro compañero José Ramón Blanco como entendemos por persona mayor o hablamos de envejecimiento en personas con VIH a partir de los 50 años, porque parece que desde un punto de vista médico, inmunológico, incluso sociológico, es la edad en la que se pueden apreciar ya una serie de cambios, que es un poco de lo que vamos a ir hablando. Y fijaros, estos son datos de la cohorte de San Francisco, personas con más de 50 años, y en el año 90 solo el 10% de las personas con VIH tenían más de 50 años. En el año 2010 ya eran el 50%, en el 2016 el 63%. Estos son datos que acaba de sacar los CDC de las personas que viven con VIH en Estados Unidos, y fijaros cómo aproximadamente ya la mitad de las personas que viven con VIH en Estados Unidos son mayores de 50 años. Y esto no son solo datos de Estados Unidos, estos son datos españoles, estos son datos del Centro Nacional de Epidemiología. Aquí están desglosados por vía de adquisición, pero la mediana ahora mismo de los pacientes que viven con VIH en España, tanto hombres como mujeres, está ya 48, 49 años en el año 2018. Y si lo veis de otra manera, esto es la encuesta de epidemiología, encuesta hospitalaria de pacientes con VIH-Sida, también del Ministerio. Fijaros cómo casi el 50% de las personas, ya el 41% en 2015, tiene más de 50 años. Estos son datos muy recientes, andaluces, del Sistema de Salud Público andaluz, donde fijaros la pirámide de edades de las personas que viven con VIH en Andalucía. Fijaros cómo entre 50 y 60 años son las dos barras más gruesas, más anchas, tanto en hombres como mujeres. Son ahora mismo los dos grupos, la franja de edad donde hay más personas viviendo con VIH. Y estos son datos de mi hospital, que no quería dejar de contaros, donde veis una representación, un histograma de todas las edades de todos nuestros pacientes, y tenemos una mediana de 49 años. Y lo que es más interesante, el percentil 75 está en 56 años. Dicho de otra manera, un 25% de los pacientes de nuestra cohorte tienen más de 56 años ya. Y esto no se va a quedar aquí. Estos son datos de la cohorte Atenas, una cohorte holandesa con más de 10.000 pacientes. Fijaros cómo el 75% en el año 2030 de las personas que viven con VIH, mientras que ahora son el 50% que tienen más de 50 años, se calcula que en el 2030 será el 75% las personas que van a tener más de 50 años. O sea que parece claro que nuestros pacientes envejecen. ¿Cómo afecta el envejecimiento? Bueno, pues hay una serie de marcadores del envejecimiento, y estas características, empezando por abajo en la diapositiva, serían la inestabilidad genómica, el desgaste de los telómeros, las alteraciones epigenéticas, la pérdida de proteostasis, la detección de nutrientes desregulada, la disfunción mitocondrial, la senescencia celular, el agotamiento de las células madre y la comunicación intracelular alterada. Pues bien, sobre todos estos aspectos afecta tanto el propio virus, como veis en el esquema, como el propio tratamiento, de forma que incluso en muchos de estos determinantes son ambos dos aspectos, tanto el virus como el tratamiento, los que pueden afectarlo. Me gusta esta diapositiva porque recoge muy bien cuáles son todos los factores que influyen en este envejecimiento que denominamos precoz, porque los VIH envejecen más rápidamente o más aceleradamente que el resto de población que no es VIH. Y aparte de la edad,
los pacientes con el VIH tienen una inflamación subyacente que acelera este proceso. El tratamiento antirretroviral también colabora a que este proceso aparezca y vaya cada vez más rápido. Hay estilos de vida, consumo de tóxicos, de drogas, tabaco, alcohol, que también colaboran. Las coinfecciones pueden colaborar también. Luego, aparte, estos pacientes, personas pueden en muchas ocasiones tener diagnóstico tardío, retrasos en el inicio de los tratamientos que también pueden colaborar. Y por último, no quiero dejar de nombrar el estigma que hace que estas personas, aun en una misma situación, lo vivencien como más afectado, con una percepción peor de la situación. Y fijaros porque se ve muy bien en este estudio de Guaraldi, donde lo que hace es que compara cómo es el impacto del envejecimiento medido por la aparición de comorbilidades en personas no VIH, en personas VIH diagnosticadas mayores y en personas VIH que se han diagnosticado más jóvenes y que llevan años envejeciendo con el VIH. Y fijaros cómo las personas con el VIH, los VIH, envejecen, las personas que envejecen con el VIH están más deterioradas, tienen más comorbilidades que los que adquieren el VIH a la vejez y, por supuesto, que las personas que no tienen el VIH. De forma que, y vuelvo de nuevo a la cohorte de Atenas, aquí veis cómo en las personas que tienen el VIH el número de comorbilidades es significativamente mayor que en las personas que no tienen el VIH. Es como si tuvieran las comorbilidades que les tocaría tener dentro de 10 años. Y de hecho las gráficas son, las dos, en la gráfica B, son superponibles si le aumentamos 10 años. Y si nos vamos a la gráfica de la derecha, en el año 2030 se calcula que el 84% de las personas que viven con VIH tendrán una comorbilidad, pero es que casi el 30% tendrá más de 3 comorbilidades, lo cual hace que el tema sea realmente importante. Bueno, las comorbilidades y además yo creo que luego esto lo tocará mi compañero más adelante, más importante, son la disfunción neurocognitiva, la enfermedad cardiovascular y los trastornos metabólicos, el cáncer, la afectación renal y los trastornos del hueso. Esto lo vemos también en la cohorte HIV también, que es una cohorte holandesa, donde fijaros cómo las personas con VIH tienen significativamente más presencia de estas comorbilidades, como es hipertensión, como es empeoramiento de la función renal, como es infarto de miocardio, enfermedad arterial periférica, que personas con el VIH negativas. Y también en este estudio de Guaraldi, veis cómo las personas con VIH, a igualdad de edad, tienen más comorbilidades que las personas controles. Pero quería pararme en esta diapositiva, que yo creo que es también un cambio en la perspectiva. Envejecimiento no es solo comorbilidades. Comorbilidad, para situarnos, implica presentar varias enfermedades. Podríamos discutir cuántas y cuáles son necesarias, pero eso es lo que indica, al menos 2 o más enfermedades. Discapacidad, según la OMS, se refiere a una restricción o una pérdida en las capacidades para realizar actividades. Habitualmente consideramos que existe discapacidad cuando hay más de una actividad de la básica de la vida diaria que está limitada. Mientras que fragilidad es una vulnerabilidad, una pérdida de la homeostasis, una pérdida de reserva funcional a la hora de afrontar las situaciones de la vida diaria. Y fijaros cómo no son lo mismo. Pueden en algún momento coincidir algunos aspectos, pero no es lo mismo. De forma que fragilidad y comorbilidad son predictores de discapacidad y a su vez la discapacidad puede exacerbar las comorbilidades y la fragilidad. En esta gráfica yo creo, primero en la foto se ve muy bien cómo tenemos 2 ancianos, los 2 con la misma edad, 80 y tantos años, y fijaros lo que es un anciano no frágil de un anciano frágil. Fragilidad se ha definido como la pérdida de la reserva funcional producida por una alteración en múltiples e interrelacionados sistemas que produce un incremento en la vulnerabilidad a estresores, disminuyendo la capacidad del organismo a adaptarse y predisponiéndolo a eventos adversos de salud. Arriba veis cómo hay un evento, una infección urinaria, una bronquitis, una caída, cualquier evento, como una persona independiente se produce un pequeño descenso, no llega a producir dependencia y rápidamente vuelve a su nivel que estaba. Mientras que en una persona frágil, ese evento te produce que caiga la persona en una situación de dependiente y luego vuelve, pero no vuelve en la misma situación, sino que queda en una situación inferior. De esto hablamos, de esta predisposición a tener una peor respuesta cuando hay un evento, esta falta de reserva funcional de fragilidad. No nos queda más remedio que hablar de los síndromes geriátricos porque son un verdadero camino de obstáculos en las personas mayores.
Los síndromes geriátricos se definen como aquellos problemas de salud de etiología multifactorial que no son catalogados propiamente como enfermedades, pero que poseen una serie de características como son que bueno, están asociados a múltiples riesgos, no siempre es posible establecer certeramente estrategias diagnósticas y a veces requieren un manejo terapéutico, pero van a terminar afectando a nuestros pacientes mayores. Para mirar la fragilidad tenemos una serie de escalas y esto es muy importante porque la fragilidad es uno de los síndromes geriátricos más importantes y fijaros cómo tenemos el fenotipo de fragilidad de Fred, que él lo que hace es mira 5 aspectos. Mira la pérdida de peso no intencionada, mira la debilidad, y esto lo medimos mediante un dinamómetro en la mano dominante, mira el cansancio o el estado de ánimo, mira la lentitud a la hora de caminar, mira la actividad física, y con ello definimos prefrágil cuando hay uno o dos criterios, y cuando hay 3 o más hablamos de frágil. Fijaros porque de todos estos aspectos, el tema de la velocidad a la que andan nuestras personas, nuestros ancianos, nuestros pacientes VIH mayores, es el más importante predictor de fragilidad. Y simplemente con poner a andar nuestros pacientes ya nos puede dar una idea. Con el fenotipo de Freud además tenemos la escala perfectamente medida. Y nuestra compañera Fátima Brañas, que es una geriatra que trabaja en Madrid, pues nos midió en la cohorte de Ramón y Cajal cómo era una población de 117 VIHs y fijaros cómo eran frágiles el 15%, pero prefrágiles más de la mitad. Para que os hagáis una idea, la fragilidad en España en población general, población no VIH, está entre el 7 y el 10%, o sea que los pacientes, las personas con VIH tienen el doble de fragilidad a igualdad de edad que las personas no VIH. Y esto también lo midió Boraldi, donde fijaros en esta gráfica, donde el 75% de las personas que vivían con VIH tenían al menos prefragilidad. Y bueno, la verdad es que detectar fragilidad se ha demostrado que es un buen predictor, una buena herramienta para identificar a aquellas personas VIH mayores, aquellas personas VIH con edad, que pueden tener una situación de vulnerabilidad clínica. Aquí vemos la frecuencia de síndromes geriátricos en otra cohorte, en este caso es en la cohorte SCOP de San Francisco, y fijaros la fragilidad un 9%, el empeoramiento auditivo, etc. Y cómo las 3 síndromes geriátricos más importantes en esta cohorte de personas con VIH eran el empeoramiento cognitivo, la dificultad para al menos una actividad de la vida diaria y la prefragilidad, que están cerca de los 3 o por encima del 50%. De forma que esta gráfica nos deja ver cómo hay una diferencia entre el envejecimiento normal y el envejecimiento acelerado. Fijaros cómo ahí tenemos la posibilidad, tenemos una ventana de oportunidad donde actuando sobre esta fragilidad, que podemos atajarla y podemos usar estrategias, herramientas, tratamientos, podemos intentar precozmente detectar esta fragilidad para evitar este envejecimiento acelerado y que la curva, en vez de ir por la línea azul que estáis viendo, vaya por la línea roja. Otro aspecto muy asociado con el envejecimiento y que quiero hablaros es la polifarmacia. Aquí veis en este estudio de Marzolini cómo conforme aumenta la edad en pacientes con VIH, el número de comedicaciones aumenta significativamente. Y ya no solo es que aumente, no solo es que tomen más pastillas, es que además eso conlleva que puede haber interacciones, que además puede haber una toma inapropiada de esas medicaciones e incluso puede haber efectos secundarios graves como son, aquí fijaos, hasta un 17% de esta cohorte de Green tenía posibilidad de efectos anticolinérgicos. Esto lo estudió bien Juan Berenguer también, que estudió la polifarmacia de los pacientes VIH de Madrid, lo publicó en el Clinical Infectious Diseases, y aquí veis cómo en todas las edades, ya no solo por encima de 50 años, sino incluso también por debajo, los pacientes, las personas con VIH positivo, tienen más polifarmacia que las personas con VIH negativo, y fundamentalmente los 3 grandes grupos son los fármacos gastrointestinales y metabólicos, los fármacos para el riesgo cardiovascular y los fármacos del sistema nervioso central. Nunca me gusta quedarme sin contar esta diapositiva cuando hablo de interacciones y polifarmacia. A veces nada más que nos quedamos con lo que nos cuentan y hay que hablar también de lo que no nos cuentan, de lo que tenemos que indagar. Hay que preguntar siempre a las personas, a los pacientes con VIH, sobre terapias complementarias, sobre protectores gástricos, vitaminas, antioxidantes, herboristerías, proteínas, minerales, sustancias que le den en el gimnasio, etcétera, porque a veces nos llevamos sorpresas. Las consecuencias negativas de la polifarmacia, yo creo que son claras. Son 3 fundamentalmente. Tenemos un problema si tienen polifarmacia
de que haya errores de medicación. Al haber más toma de fármacos es más fácil cometer errores. Lo segundo, al haber más fármacos puede haber más efectos secundarios. Y lo tercero, evidentemente, la propia posibilidad de interacciones medicamentosas. En ese sentido, me gustaría, bueno, recalcar la importancia que tiene este reciente documento que ha sacado GESIDA, el documento de desprescripción farmacológica de la terapia no antirretroviral en pacientes con VIH, que es un documento magnífico, que os recomiendo a todos que leáis, es relativamente reciente, y fijaros cómo ya en este documento se dan algoritmos como este del GPGP, que explica cómo a partir de cualquier paciente con VIH que esté tomando una medicación, cómo actuar para plantearse si realmente es importante que siga con ese fármaco, si se puede suspender, si se puede cambiar, si se puede reducir, para que tomemos decisiones. Y luego también tiene recomendaciones sobre algunos fármacos específicos, en concreto aquí veis la guía de recomendación de desprescripción de benzodiazepinas, fármacos que son muy trabajosos, que se abusa mucho en nuestras cohortes de pacientes con VIH y en otros pacientes, y aquí dan una serie de pautas, una serie de guías que me parece que son muy importantes y debemos aprovecharlas a la hora de desprescribir o de reducir su utilización. Yo podría llegar aquí y decir, bueno, pues ya está, esto es lo que es, esto es el envejecimiento, hemos hablado de comorbilidades, hemos hablado de interacciones, hemos hablado de fragilidad, y eso es lo que hay, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pensar qué más podemos hacer, ¿no? ¿Podemos frenar la inmunosenescencia? Bueno, podemos hacer lo que estamos haciendo, tratar las comorbilidades, tratar la hepatitis C, la hipertensión, la osteoporosis, la diabetes y desprescribir adecuadamente. Podemos poner un tratamiento antirretroviral el más adecuado posible y evitar fármacos potencialmente tóxicos a largo plazo, como hablará luego Marcial. Podemos trabajar la dieta, trabajar el ejercicio, medidas para una vida saludable e intentar lo que hemos recomendado y venimos recomendando a nuestros pacientes. Pero si nos quedamos aquí, podremos tener los CD4 altitos, la carga viral estable, pero los pacientes cada vez más nos preguntan, doctor, muy bien, si todo esto está muy bien, pero ¿y mi calidad de vida? ¿Qué está pasando? Porque hay más cosas que la carga viral. El reto de hoy día yo creo que lo hemos tenido en general en la medicina y también en el VIH, que no podía ser de otra manera, un poquito desenfocado. No se trata de que los enfermos vivan más porque sí, no se trata de que tratemos más enfermedades, más comorbilidades. Se trata de que consigamos que nuestros pacientes, nuestras personas con VIH, tengan cada vez más calidad de vida. Y a ello voy a enfocar la parte final de mi charla. Nos habíamos quedado con las dos partes de la cronología y hemos entrado ya a partir de 2007-2008 en la última parte, donde tenemos tratamientos muy eficaces, seguros, sencillos, pero ya hemos visto envejecimiento, comorbilidades, polifarmacia, interacciones, y ello nos lleva a que tenemos que hablar de un nuevo modelo. Este es el modelo que hemos venido teniendo habitualmente, bueno, en España por lo menos y en nuestro entorno. Todo giraba en un hospital alrededor del especialista de VIH, un modelo hospitalocentrista. Alrededor del especialista de VIH pues había una serie de profesionales que trabajaban, el psiquiatra, el ginecólogo, el dermatólogo, la trabajadora social, y el especialista de VIH prácticamente se dedicaba a todo y quizá colaboraba algo primaria, el hospital, los centros comunitarios, el diagnóstico de la infección, pero luego el especialista de VIH era el que llevaba el diagnóstico y el tratamiento del VIH, de la infección oportunista, de los ingresos, de todo. Nuevas circunstancias, cambio de paradigma, tenemos que tener un nuevo modelo. Una de las claves que va a tener este nuevo modelo, y ya lo adelanto, es que la atención va a tener que ser compartida. Aquí hablo en concreto de la compartición o el trabajo conjunto con los médicos de atención primaria, pero es extrapolable a todos los profesionales que van a colaborar a partir de ahora en este nuevo modelo que vamos a definir para atender a los VIH. Y cuando hablo de atención compartida, vale la pena definirlo. Consiste más en compartir la asistencia del paciente que en el manejo clínico de la enfermedad. De forma que en el modelo hospitalario la especializada iba por su lado, la primaria iba por su lado, los gestores iban por su lado, coincidían en algunos aspectos, a veces había reuniones, a veces hablaban, pero el nuevo modelo, que os voy a hablar ya, que es el modelo cuidados crónicos, tiende a converger, tiende a sincronizarse, tiende a conjugarse los tres actores a la hora de ver cómo atender a estas personas, ¿no? El modelo de cuidados crónicos que estáis viendo aquí es un modelo que se desarrolló, bueno, por Ed Wagner en Seattle, en el McCall Institute, y la verdad es que es un modelo, aquí estáis viendo las características que ahora os denominaré, pero se basa fundamentalmente, está basado en la evidencia clínica, que apuesta por el trabajo en equipo y que implica
al paciente en su autocuidado. Aquí veis las 6 características claves de este modelo, que es aplicable a insuficiencia cardíaca, se ha aplicado a depresión, a diabetes, y que pensamos que es el modelo adecuado también para los VIH. Los puntos claves son la autogestión del paciente, con un método educativo estructurado y validado, de forma que el paciente cada vez esté más empoderado y sea más responsable de su salud. Tiene que haber sistemas de apoyo en las decisiones clínicas y un aumento de las habilidades clínicas, y todo lo que son checkpoint y nuevas tecnologías que puedan ayudar van a venir muy bien en este punto. El proceso asistencial es de diseño horizontal y se basa en un trabajo en equipo, coordinado. La historia clínica electrónica tiene que estar conectada con la atención primaria y con todo el resto de especialistas y de profesionales que estén trabajando. Vamos a hablar también de la estratificación de los pacientes por riesgo y, por último, tiene que haber una conexión con las entidades sociales y con la comunidad. De forma que, si os fijáis, más que intervenciones clínicas, lo que son intervenciones de gestión y de organización. Aquí tenemos a la izquierda el modelo hospitalocentrista y aquí vemos el nuevo modelo. El nuevo modelo es un modelo que está centrado en el paciente, gira alrededor del paciente, de la salud, de la calidad de vida del paciente. Intentamos que el paciente sea experto, o al menos el paciente tenga un conocimiento amplio de su enfermedad, y alrededor de él van a girar todo el resto de profesionales de una manera multidisciplinar. Os hablaba de un aspecto clave que es la estratificación, y esta es la propuesta de Kaiser Permanente. Vuelve a ser un modelo que se aplicó en múltiples patologías, pero es que efectivamente no va a ser lo mismo ese paciente, que yo llamo perita, que es paciente que vive con el VIH, que está sano, que no tiene ninguna condición crónica, que no tiene ninguna enfermedad, donde el paciente puede ser muy autónomo, suficiente y tiene muy baja complejidad, y él puede soportar mayormente su autogestión, a aquellos pacientes con muy alta complejidad, pluripatológico, con afectación multiorgánica, donde va a querer usar la gestión de casos, donde muchas veces vamos a tener que contar con cuidados profesionales, con un enfermero que gestione los casos y que aporte apoyo para que este paciente llegue a buen puerto en todas sus limitaciones, ¿no? Todo esto se ha descrito en este fantástico documento que elaboró SIGEL, también con el patrocinio de BI con GESIDA, y aquí veis cómo, lo que os decía, ¿por qué tenemos que estratificar? ¿Por qué tenemos que hacer todo este modelo? Porque no todos los pacientes son iguales. Algunos pacientes son jóvenes o son mayores, pero son sanos, sin comorbilidades. Otros resulta que tienen dependencia porque tienen comorbilidades. Otro es su primer año de tratamiento. Otros tienen conductas de riesgo sexual. Otros están embarazados. Otros tienen problemas sociales. Otros tienen consumo de sustancias tóxicas. Y para ello tenemos que estratificarlo porque, y esto nos lo ha enseñado también ahora el confinamiento y la posibilidad de tener telemedicina, hay pacientes que podemos ver una vez y que podemos tener contacto por telemedicina, y otros pacientes que requerirán otro abordaje, otro manejo, porque sus necesidades son mayores, son distintas. ¿Qué otros problemas podríamos tener en esto de la atención compartida, en este nuevo modelo? Bueno, un problema que se plantea siempre es el miedo al estigma. Hay muchos pacientes que dicen, doctor, yo nada más que quiero que me vea usted en la consulta que yo VIH, yo no quiero llegar a primaria, vaya que alguien se entere, vaya que alguien me vea. Este tema de la confidencialidad, la verdad es que sigue siendo un miedo que está ahí. Muchas veces son los propios médicos de cabecera, incluso otros especialistas, los que nos dicen que le falta formación específica. Es verdad que los médicos de atención primaria normalmente no rotan por las consultas de VIH y hay veces que tendremos que mejorar esta formación. Hay muchas veces también en primaria escaso número de casos y hay médicos que dicen, es que yo en mi cupo tengo 1 o 2 pacientes y para eso no me vale la pena todo el esfuerzo que es de yo meterme a estudiar y a trabajar con el VIH. Y esto también a lo mejor se puede decidir que sean determinados médicos los que lo lleven. Esto se le puede dar una vuelta. Necesitaremos la historia clínica compartida y los sistemas de prescripción y las herramientas electrónicas asistenciales. Habrá que disponer de citas rápidas, porque esa es otra barrera, y habrá que conseguir que los profesionales estén motivados, que estén incentivados, ¿verdad? Fijaros, esto es súper interesante. Esto es como cuando se llegó a este punto, ¿qué hicieron los ingleses? Y dijeron, a la hora de compartir tenemos 3 opciones. Bien, la primera puede ser que los médicos de atención primaria fueran a la atención especializada para pasar consulta también, o bien que los médicos de atención especializada fueran a primaria para pasar la consulta, o bien que en primaria llevaran los pacientes VIH estables y que solo los especialistas de VIH hicieran una revisión anual, o bien que la mayor parte de los problemas que tiene el paciente con VIH, no relacionados previamente con VIH, son sus comorbilidades, riesgo cardiovascular, hipertensión, los llevara a primaria y el especialista de VIH se dedicara solo al VIH.
Fijaros, estos son 3 formas de enfocar el problema y ese es un debate que probablemente también nosotros, más pronto que tarde, nos tendremos que sentar y pensar y reflexionar sobre qué modelo, cómo queremos manejar a nuestros pacientes. Fijaros que yo estoy pensando, esto de la estratificación que hemos hablado antes va a ser clave porque en función de eso vamos a decidir por dónde vamos, ¿no? De forma que, y agradezco a Fernando Lozano que me haya cedido esta diapositiva, este es un poco el modelo, ¿no? La atención compartida de las personas que viven con VIH, donde el médico experto en VIH junto con el médico profesional de atención primaria van a estar en un ten con ten y alrededor de ello van a girar un montón de otros profesionales, de otros entes que van a ser los que colaboren para que esta atención sea lo más beneficiosa posible para el paciente. Ya hay ejemplos, y esto es lo que ha hecho Guaraldi en su clínica de Módena. Fijaros cómo el control del VIH lo llevan los médicos del VIH y las comorbilidades las llevan médicos no especialistas en VIH, la polifarmacia lo llevan no especialistas en VIH, habitualmente farmacéuticos, los problemas del sistema nervioso central lo llevan psicólogos, los pacientes los problemas de la dieta, de la sarcopenia lo llevan los dietistas y los problemas de la fragilidad y el síndrome geriátrico lo llevan terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas. Este modelo ya lo están aplicando en Módena y fijaros la Silver Clinic, que es una clínica de Bristol, en Inglaterra. Ellos ya tienen una guía clínica para evaluar el síndrome geriátrico de manera integral. Tienen un médico de VIH, tienen un enfermero, tienen un geriatra y tienen un farmacéutico experto en VIH, donde elaboran y pasan las escalas para a cada paciente que envejece poder ajustarle y hacerle un traje a medida para que tenga la mejor calidad de vida posible. Todo esto no va a ser posible sin la telemedicina y los nuevos modelos de VIH van a tener que contar con ella. La telemedicina va a ser útil para la prevención y la promoción de la salud, nos va a dar mucha información, va a ayudar en la continuidad asistencial y en el cumplimiento terapéutico, así como en el seguimiento de los pacientes, y va a permitir la atención compartida y que tengamos una formación continuada. En definitiva, y esta es mi última diapositiva, enfrentamos la epidemia de la cronicidad. Nuestros pacientes son mayores, más comorbilidades, más polimedicaciones, más aumento de fragilidad y en vez de quedarnos solos en eso, pues viene un nuevo modelo con la atención compartida como idea clave, una atención multidisciplinar, coordinado con los agentes de la comunidad también, con el sector social, tercer sector. Habrá que estratificar a los pacientes, habrá que ayudar a empoderarse a los pacientes y que tengan un autocontrol y una autogestión de su enfermedad y contaremos con las nuevas tecnologías. Y nada más. Muchas gracias. Javier, decía que muchísimas gracias, que excelente presentación. Te doy la enhorabuena porque me ha encantado, especialmente la parte de la aplicación de nuevos modelos, la última parte. Me ha gustado tanto que me surgen muchas preguntas, lógicamente. La primera es, Javier, en nuestro medio, la aplicación de este modelo descentralizado del infectólogo, porque al fin y al cabo nosotros hemos sido el médico de cabecera de los enfermos VIH durante años y años, choca con muchas cosas, pero choca esencialmente con el propio enfermo. Cuesta, esa es tu misma experiencia, la misma vida, conseguir que el paciente infectado por VIH acepte que otro médico se haga cargo de otra patología, ¿no? Y mucho más cuando nosotros mismos le hemos acostumbrado, porque al paciente que empezó a hacer una diabetes y tú empezaste por ponerle la metformina, cuando tienes que insulinizarlo, ponerle otro fármaco, que ya manejamos peor, ya le cuesta trabajo aceptar el endocrino al médico de atención primaria. ¿Cómo se soluciona? Bueno, me imagino que eso pasará también con vosotros. ¿Cómo se soluciona ese tema y cómo abordamos este problema? Sí, yo creo que lo primero es creérnoslo, o sea, que si algo que ha demostrado que es útil es este modelo, ya los estudios que hayan demostrado que este modelo mejora la atención y el compartir la atención de los pacientes con VIH con otros especialistas, con el médico de atención primaria y con otros, mejora. Y ya hay estudios incluso, Juan Antonio, que mejoran costes, o sea, que partimos de la base que esto funciona. Ahora bien, tenemos que creer... No me cabe ninguna duda, Javier, eso no me cabe ninguna duda. El problema es cómo implementarlo. Tenemos que creérnoslo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando yo tengo un paciente, como me ha pasado, de mi hospital, que va al cardiólogo para que le ajuste la tensión, al reumatólogo para que le vea el hueso, al endocrinólogo para que le vea la diabetes, al neurólogo para tal cual.
y la inmensa mayoría de estos pacientes los podría llevar a lo mejor nada más que su médico de cabecera, que es un médico que en general está formado para la gran mayoría de estos problemas y que muchas veces nosotros ya no lo estamos porque nos hemos hecho eso, tan especialistas de esto. A mí me parece que es mucho más sensato. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos una mayor colaboración con los médicos de atención primaria, necesitamos que los médicos de primaria tengan más tiempo, más disponibilidad, que tengamos herramientas colaborativas como son las historias clínicas y que de verdad nos lo creamos, que trabajemos en equipo y que hagamos protocolos. En esa línea yo creo que por un lado se están haciendo documentos, como ha sido este documento de SIGEL, y se están haciendo otras experiencias, creo que serían muy útiles. Yo creo que se han puesto en marcha y se van a poner proyectos pilotos para ver si esto verdaderamente funciona. Pero yo creo que la cosa va a ir por aquí porque nosotros, con VIH, Juan Antonio, tú y yo, con 70, 75, 80 años, no vamos a ser capaces de manejarlo nosotros solos y no vamos a poder estar haciendo interconsultas a 17 especialistas. Y este modelo sí nos va a ayudar a estratificar, a ver qué pacientes tienen que ir a cada sitio y cómo se tiene que apoyar cada uno. Pero no va a ser fácil. Esto, tenemos un camino por delante. No me cabe la menor duda. Y otra de las mayores dificultades con las que nos encontramos, y esa sí que no sé cómo resolverla, o no tengo una idea de cómo resolverla. Tú la has mencionado, la has planteado. Es el estigma, ¿verdad? Tenemos pacientes que son muchas veces muy reacios a ir al centro de atención primaria de su barrio porque temen ser identificados como pacientes infectados por VIH o personas con determinados hábitos sexuales o lo que sea, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Bueno, yo creo que esto, claro, no nos queda más remedio. La lucha contra el estigma del VIH y lo que ha habido es, tenemos que normalizar. El VIH no tiene por qué ser una cosa que estigmatice. Otra cosa es que en la sociedad, yo creo que, por un lado, lo que es garantizar a los pacientes que hay una confidencialidad, y en la historia clínica hoy día hay herramientas técnicas para que eso sea confidencial y nadie que pueda hacer una historia clínica donde vea los datos de una persona VIH, y luego normalizando. Yo creo que tenemos que trabajar en los VIH para ganarse la confianza de los pacientes, porque muchas veces los pacientes VIH vienen a nosotros porque somos nosotros los que hemos dado toda la facilidad, porque le hemos dicho 20 sin cita, porque hemos sido muy accesibles, hemos sido muy paternalistas. Pero llega un momento en el que la cosa no se trata solo de ser paternalistas, sino de hacerla bien. Y en ese sentido yo creo que hay que ponernos mano a mano con los médicos de atención primaria, que hay profesionales excelentes, y trabajar conjuntamente con ellos. Estoy de acuerdo contigo. Antonio, ¿alguna pregunta? Sí. Bueno, Javier, magnífica presentación. Además, me agrada mucho verte tan entusiasmado con el nuevo modelo. Tú sabes, yo soy un ferviente creyente en este modelo y además te animo a que siga trabajando. Pero fíjate, yo estoy un poco... a mí hay dos cosas. Primero, ¿cómo podría aplicarse? No ya en un terreno teórico de un estudio de piloto en un determinado sitio, que pueden funcionar las cosas bien, sino en nuestro entorno concreto. Esto como, sobre todo teniendo en cuenta una característica que ha dicho Juan Antonio, que yo creo que es primordial, que el primer, digamos, obstáculo que vamos a tener son los pacientes. Fíjate, en uno de estos estudios pilotos, que estuvimos empezando en nuestro hospital antes de la pandemia, que yo creo que tú lo conoces, el principal, digamos, obstáculo era el número de pacientes que no querían participar, digamos, en una experiencia que le alejara del hospital. Esto es un obstáculo. Y el segundo obstáculo es lo que tú has comentado también, y lo has hecho fantástico. Es decir, que un paciente cuando tiene un problema coge el teléfono y te llama o se presenta en la consulta y por el contrario puede llamar al centro de salud y tardar varios días en verlo. Yo estoy seguro, estoy absolutamente seguro, porque además trabajo con médicos de familia todos los días y tú lo conoces, que los médicos de familia llevan a los pacientes seguro mejor que yo, ¿sabes? O sea, fantástico, ¿no? Los pacientes, salvo, yo siempre lo digo, en el 95% de los casos vas a llevar todo el paciente mejor que yo y a lo mejor yo lo veo mejor que tú en el 5% de los casos que hay que decidir un cambio de tratamiento, alguna cosa especial. Pero dicho esto, yo creo que ahora mismo los obstáculos que hay fundamentalmente derivan de esta falta de tiempo y digamos, conociendo esto, de la dificultad que te ponen los pacientes para, digamos, participar en una experiencia piloto o para llevar a cabo esto. ¿Cómo piensas que pudiéramos arreglar esta situación o se pueda, teniendo en cuenta que nuestros compañeros de familia son fantásticos?
y teniendo en cuenta de que fundamentalmente los problemas vienen derivados de estructura, probablemente de organizativa y de número de personas trabajando para un número de pacientes que probablemente esté, digamos, no ajustado, ¿no? Yo creo que ese paciente que todos conocemos, que nada más que con nosotros y que quiere que más se lo hagamos todos nosotros, es fruto también de que son los pacientes que vienen de la primera época que yo os decía, o incluso de la segunda, que ha estado con nosotros con un CD4 muy bajo, con unas infecciones oportunistas, que le hemos salvado la vida, que nada más que nos tenía a nosotros, y claro, un paciente que lleva 10, 12, 15, 20 años con nosotros, ese es un paciente muy difícil. Ahora, eso ya no son todos los pacientes. Ahora ya estamos viendo todos, Antonio, pacientes que ya vienen, los cogemos con 400 CD4, que nunca han tenido una infección oportunista y que también nos están envejeciendo. Yo creo que ese paciente sí va a ser más fácil convencerle que, igual que el resto de la población general, su médico de cabecera y otros especialistas, y un geriatra y una enfermera que gestione casos, va a ser súper útil. Y luego, si te fijas en los círculos que yo he puesto, hay 3 círculos y es súper interesante. No solo estamos nosotros los clínicos, los médicos de enfermedad, están los gestores. Yo creo que uno de los aspectos claves es tenemos que conseguir convencer a los gestores de que esto ya no es solo que sea costo efectivo, por supuesto, es que va a ser bueno para todos. Necesitamos ir de la mano con los gestores, llevarles estos proyectos y decirles, cada uno en nuestro centro, basado en la bibliografía que hay, y decirle, esto lo tenemos que poner en marcha, porque esto es la forma de que estas personas tengan calidad de vida. Y yo me consta que esto ya se está haciendo, Antonio, y no es tan diferente en insuficiencia cardíaca, en diabetes, en depresión, en fractura de cadera, y yo creo que está en nuestras manos ahora hacerlo. Otra pregunta, ya dejando el tema de modelos, que por aprovechar el tiempo también en otras cosas, has hablado de fragilidad. Fragilidad tiene herramientas que la hacen fácil el diagnóstico, incluso herramientas muy rápidas, en que en pocos minutos tú sabes el grado de fragilidad. Envejecimiento nos encontramos, o envejecimiento precoz nos encontramos con este problema, ¿no? No hay una herramienta adecuada ni para medirlo ni para seguirlo. ¿Cómo ves tú el futuro de que podamos encontrar con una herramienta que nos permita, digamos, definir y seguir el envejecimiento precoz? ¿Y en qué crees que se podría basar en tu experiencia? Bueno, a ver, yo creo que sí tenemos herramientas. Lo que pasa es que, Antonio, como todo requiere contar con recursos, contar con profesionales, contar con tiempo, etcétera, ¿no? Fíjate, y lo he comentado un poquito en la charla. Solamente el test de la velocidad a la que anda un paciente es el mejor predictor para saber cuál va a ser su expectativa de vida. Entonces, Eso en si fragilidad, ¿no? Esto es sí, un sí, test. pero eso se correlaciona perfectamente con la fragilidad, Antonio. El test de velocidad de la marcha. Tú pones a un paciente en un pasillo, miras a ver a qué velocidad completa ese espacio y hay unas tablas y te dice cuál es su fragilidad y cuál es su expectativa. Esto está perfecto. Y yo creo que en esa línea van a ir todos, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos el tiempo, el pasillo, la persona que se ponga a hacerlo. Igual que cuando estamos en la primera fase nos planteamos que el mayor problema era la adherencia y necesitamos un psicólogo, y muchos conseguisteis un psicólogo o había centro de tal. Yo creo que esta nueva línea va a ir por ahí. Estratificación de los pacientes, el paciente que no tiene problemas, no hay problema, pero el paciente que ha envejecido, que tiene comorbilidades, que requiere un apoyo, estos pacientes van a entrar en otra vía donde vamos a tener que usar todas estas herramientas. Javier, aunque no hayamos hablado de tratamiento antirretroviral, No hemos hablado. y aprovechando, digamos, ya que estás aquí, porque sería una pregunta que podríamos hacer a otro compañero que luego vamos a tratar otros temas con él, ¿no? Con los nuevos tratamientos antirretrovirales, porque uno de los grandes problemas que tenemos, como tú bien has dicho, es la comorbilidad que aumenta con el tiempo, y en los pacientes infectados por VIH es cada vez más relevante. Con los nuevos antirretrovirales, digamos, significan un problema importante en relación a las interacciones con fármacos por otras comorbilidades? En tu Bueno, opinión. la verdad es que hoy día ha mejorado espectacularmente el tratamiento antirretroviral. Hoy día el tratamiento antirretroviral es potente, es cómodo, y la verdad es que las nuevas integrasas son bastante limpias. Pero cuidado, todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo. De hecho, está la metformina con el dolutegravir,
están las sales de minerales con el dolutegravir, acaba de aparecer el fólico también con el dolutegravir, el bictegravir va siempre asociado a TAF y TAF también tiene sus interacciones, o sea que partiendo de la base de que son fármacos mucho más seguros, que no tienen el cobicistat, que no tienen el ritonavir, que no tienen los problemas de los no análogos, pero yo sería cauto y en esa línea trabajar de la mano de los farmacéuticos, que lo que no veamos nosotros lo vean ellos y tener estrategias de alertas automáticas para que salten cuando pongamos un tratamiento, yo creo que eso siempre lo vamos a necesitar. Muchas gracias. Javier, una última pregunta. Entre las medidas que tenemos evidentemente que implementar para ir valorando envejecimiento en nuestros pacientes y que algunas evidentemente son más difíciles o necesitamos tiempo para poder llevarla a cabo y espacio y demás, como la que tú has dicho, como por ejemplo desde la velocidad de la marcha. En algunas patologías, por ejemplo en la cirrosis hepática, cada día se considera más importante la medición de ciertos parámetros, como por ejemplo la sarcopenia. ¿Tú crees que esto en VIH, en el envejecimiento, tiene una importancia parecida o hay herramientas, hay medidas que la pueden sustituir sin grandes problemas? No, y de hecho la sarcopenia es una de las medidas y de las cuestiones que se están evaluando en los pacientes que envejecen, sin menoscabo de que se puedan hacer otras medidas. Hay mucha investigación ahora mismo sobre el envejecimiento y sobre cuáles son las formas de medirlo, pero la sarcopenia, ese deterioro que tiene todo lo que es el tejido, sí se está evaluando y me parece a mí que sí tiene futuro medirlo. Lo que pasa es que todavía necesitamos plasmarlo mejor. Todavía esto necesitamos tiempo para ver qué tiene aplicabilidad en la práctica clínica real, diaria. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que ya con esto podemos despedir esta sesión, agradeciéndote la magnífica intervención y otra vez recordando el patrocinio de SAE, a que le queremos dar las gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta luego. Nos vemos en la segunda parte.